Yo creo que ya es un juego. La cabeza se me desactiva y ustedes me acuerdan, me hacen acordar. Gracias, Leonardo. Vamos de nuevo. Lo hago rápido. En esta clase, que corresponde clase sincrónica por Zoom, vamos a desarrollar fundamentalmente la unidad 4, la última de las unidades del programa. Pero también nos tomamos un tiempito al inicio para ordenar o repasar cómo viene la organización, cómo viene el cronograma, y los momentos de presentación de los trabajos que nos quedan, de acá hasta el final. Insisto, con esta clase de hoy, que es la última sincrónica de esta semana, cerramos la parte conceptual del programa. La semana que viene, 2, 3 y 4, martes, miércoles y jueves. El 2 es la presentación de las deconstrucciones. El plazo es hasta las 13 horas. Recuerden que las deconstrucciones, de acuerdo a lo que ustedes hayan decidido de cómo presentar el trabajo de deconstrucción, eso va a conformar un archivo, un envío por plataforma. Si pasa fácilmente por el WhatsApp, rápidamente lo tenemos para analizarlo, para subirlo a aulas web y también para tanto analizarlo yo o analizarlo el equipo que luego tiene que hacer el análisis, el equipo siguiente. Si no pasa por WhatsApp porque es más pesado y todo lo demás, encuentren la forma, suban un drive, no sé cuál va a ser la forma que van a encontrar, pero revisen, organicen, planifiquen y háganlo hasta las 13 horas del martes. Esto no es una formalidad burocrática, sino que es darnos el tiempo de una semana para poderlo analizar, para hacer la segunda parte del trabajo, el análisis que van a hacer del grupo, de la presentación del grupo anterior. El 3 y el 4, es decir, miércoles y jueves, lo que vamos a hacer es, de los 50 trabajos que llegarían el martes, las 50 deconstrucciones, hemos elegido 6, o sorteamos 6, 3 para el miércoles, 3 para el jueves, para presentarlo en esta sala de Zoom, en formato sincrónico. Tenemos que repasar los grupos que van a exponer y tenemos que ver efectivamente cuáles son, porque en el chat o en el WhatsApp hubo un grupo que pide cambiar, que no pueden presentarlo, entonces tenemos que nombrar otro. Y les pido, si me hacen acordar, ¿qué grupo cambió del miércoles 3 al jueves 4? ¿Ustedes recuerdan eso? Me parece que Analía Ventos, que es del 41, había aceptado cambiar con alguien. Sí, Miriam. No, nosotros quedamos como estábamos. Un grupo grande de los cambios, no me acuerdo cuál, el 30 y pico cambió porque iban a dar al día siguiente, cambiaron por el día siguiente, porque tenía un examen o algo así uno de los chicos. Sí. Pero no me acuerdo me exactamente. Parece que es a ver, ¿hay alguien del grupo 1? Kelly Hincapié, sí. Telma Núñez. Sí, yo. Ahí está. Acá estamos. Ustedes, sí. Por eso. Nosotros sí. Ustedes quedamos continúan. El 1. Miércoles 3, de acuerdo. El miércoles, sí. Quedamos así. El grupo 4, Juan Ignacio y Ana Gutiérrez Mato. ¿Están por ahí? ¿Ese pasaba, Luciana? Perfecto. Pasan para el jueves. Perfecto. Ahí está. Entonces, bien. Entonces, el miércoles van a exponer el grupo 1, el 13 y el 41. ¿Ok? Sí. Bien. El jueves van a exponer entonces
seguro el grupo 4, seguro el grupo 53, que es Brian Ojeda. No sé si está Brian en el aula ahora. Me parece que no. Bueno. Y como el grupo 36 pidió no exponer, les propongo, a ver si están en clase, está el grupo 25, Pedro, sí, veo que está Pedro. Pedro Alegre, Lautaro Campodónico, Sofía Goncebat, Alexia Nieto Pineda y Melanie Trejo. Les propongo que ustedes sean los que reemplacen al grupo 36. Ahí está. Bueno, veo a Pedro, veo a Sofía. Piénsenlo, hablen entre ustedes y ahí está Lautaro también. Perfecto. Piénsenlo, hablen entre ustedes y en el transcurso de la clase de hoy definimos si exponen en reemplazo, exponen el jueves 4 en reemplazo del grupo 36. Entonces quedaría potencialmente para el jueves 4 el grupo 4, el grupo 25 y el grupo 53. Bien, al final repasamos esto para quedar claro. Sigo con el ordenamiento. La semana que viene entonces presentan el trabajo el 2, exponen los grupos que le corresponde el miércoles 3 y el jueves 4. Esas presentaciones las vamos a analizar online, digamos, en la clase, sincrónicamente. ¿Cómo las vamos a analizar? Bueno, vamos a tomar la grilla y vamos a ver si la presentación que hicieron de cada uno de los puntos está más o menos adecuada a lo que hemos ido definiendo, que es el tema, que son los objetivos, que es el marco teórico, los antecedentes, etc. Bien, y la última semana de clase que tenemos, que empieza el martes 9 para nosotros, el martes 9, es decir, una semana después de la presentación de las deconstrucciones, hay que presentar el trabajo de análisis que cada grupo hace sobre el grupo anterior. Ese trabajo de análisis, tal como está en la pestaña Evaluación de Aulas Web, hay que hacerlo con esa grilla, y es un análisis de la presentación comunicacional que se hizo de la deconstrucción. Ahí ya no hay análisis sobre temas, sobre problemas, sobre marco teórico, sino lo que vamos a observar es la presentación comunicacional, es decir, lo que vamos a ver, lo que el grupo anterior ha presentado, ¿sí? A lo mejor hizo una presentación en video, a lo mejor hizo una presentación en formato gráfico, escrito, nada más y nada menos, no lo estoy calificando, puede estar muy bien y ser suficiente. O a lo mejor se apoyó en alguna aplicación tipo PowerPoint o Prezi, etc. Lo que vamos a ver entonces, lo que vamos a analizar entonces, y presentar el martes 9, también hasta las 13 horas, es ese análisis. Ese análisis, sí. Perdón, ese análisis es escrito y a ver si entendí bien, tiene que ver con la validez de la herramienta utilizada para expresar la grilla, para expresar el análisis, sí. O sea, casi una crítica estética, digamos, una crítica a propósito del soporte material y cómo se han utilizado esas herramientas. Sí. Pongámosle que es una crítica comunicacional, es decir, que incluye lo estético, pero también incluye la pertinencia comunicacional. Y sí, puede ser una presentación escrita, pero también puede ser un análisis oral. Es decir, que prendas el celular o pongas la cámara y hagas una reflexión oral o grabar sonido y presentarla. No importa el soporte, sí repasar con la grilla que está en Aulas Web
si quieren ahora la miramos y la repasamos, repasar esos aspectos para analizar la deconstrucción del grupo anterior. ¿Ok? Recuerden, no es analizar los contenidos de la deconstrucción del grupo anterior. Es la presentación que hizo, es decir, es la formalización comunicacional que haga el grupo anterior. Ustedes analizan, hacen la crítica comunicacional. Por supuesto, teniendo en cuenta lo que hemos venido planteando a lo largo del programa, es decir, aquella primera unidad, aquel planteo de pasar del sujeto de las certezas al sujeto de las preguntas, ahí voy, Franco, esa definición también va a implicar, y debe ser observada en el trabajo que ustedes hagan de análisis, que uno podría decir en una crítica, me gusta o no me gusta. Bien, eso puede ser un título, pero hay que desarrollarlo. Me gusta por qué, y el me gusta tiene que ver con definir el gusto de uno para que el otro entienda desde dónde uno le gusta o no le gusta, qué cosas le parecen adecuadas, qué cosas no le parecen adecuadas, qué cosas comunican, qué cosas impiden la comunicación. Es decir, agarrar la grilla y peinar la presentación de los compañeros. Sí, Franco, levantaste la mano. Profe, yo le quería consultar si pues, sé que le agregamos las fuentes de lo que investigamos. Por ejemplo, yo tenía una nota periodística sobre la muerte de El Morro García y estuve buscando más información en otros diarios. ¿Te estás refiriendo a la deconstrucción? Sí, sí, sí. Ok. Repetime la pregunta en un ratito. Déjame terminar el esquema operativo hasta el final de cómo vamos hasta el final de las clases. Ahí vengo, Franco. Bueno, no hay problema. Guarda la pregunta y la retomamos enseguida. Entonces, Ok. el martes 9, presentan los trabajos de análisis. Lo presentan en un envío asincrónico, vía WhatsApp, vía mail, por donde certifiquen y verifiquen que pasó el trabajo. Yo voy a dar aviso de que recibí el trabajo para que ustedes se queden tranquilos, que lo abrí y lo pude observar para que ustedes se queden tranquilos. Pero ustedes también asegúrense de que el trabajo pase o lo envíen por un lugar que pueda pasar. Sobre todo por las características del peso que puede tener un video, del peso que puede tener, bueno, vean eso. El mismo 9, sí vamos a tener clase sincrónica. El mismo 9 lo que vamos a hacer es un repaso por las 4 unidades del programa. Vamos a tener terminadas las 4 unidades ya trabajadas, vamos a tener las deconstrucciones, ustedes van a haber presentado el análisis. Bueno, lo que vamos a hacer en esa clase, que es la penúltima formal de esta cursada de verano, es hacer un repaso para que, tratar de reafirmar, de verificar, de sacarnos las últimas dudas, porque es el último encuentro que vamos a tener, salvo con aquellos que al jueves siguiente, es decir, el 11, ¿está bien? ¿Digo bien? Sí, el 11, que es el día de cierre de la cursada, y que los que hicieron la deconstrucción y presentaron el análisis, yo voy entre el martes 9 y el jueves 11, voy a mirar todos los análisis y voy a evaluarlos y les voy a poner una nota. Aquellos que hayan hecho la deconstrucción, que hayan presentado y que hayan hecho el análisis y lo hayan aprobado, el jueves les doy la nota, les comparto la nota, digamos. Pero a aquellos que alguna de las dos instancias no hayan hecho, o las dos, ese mismo jueves hacemos el día de recuperatorio.
¿Quién va a recuperatorio? Para ser precisos, es aquellos estudiantes, aquellos de ustedes que no hayan hecho la deconstrucción, no la hayan presentado, o no hayan hecho el análisis, o por alguna circunstancia está incompleto, y yo se los voy a decir entre el 9 y el 10, para que el 11 lo corrijan, lo completen o lo presenten. El recuperatorio consiste en presentar la deconstrucción o presentar o presentar el análisis. El recuperatorio es eso, es decir, es completar el trabajo que nos propusimos en la cursada. Ahora bien, si aún así alguno no presenta uno de los trabajos, no presenta o los dos trabajos, o el día de recuperatorio no se presenta, o el día de recuperatorio patinamos y no logra aprobarlo, tenemos una instancia el jueves siguiente, es decir, el jueves 18 de marzo, que es de recuperatorio final. Ahí el recuperatorio ya no consiste en presentar la deconstrucción o el análisis. El recuperatorio final es un coloquio donde yo les voy a hacer preguntas referidas a las 4 unidades del programa. A las lecturas que hayan hecho, a las lecturas que les recomendamos y que para el recuperatorio final dejan de ser recomendación. El recuperatorio final implica que ustedes hayan leído, comprendido. No voy a, digamos, el examen no es no va a ser una maratón, va a ser preguntas que hemos desarrollado, sobre contenidos que hemos desarrollado en nuestros encuentros, con algunas certezas bibliográficas. Preguntas sobre esto, es decir, sobre la organización. ¿A alguno le queda alguna duda sobre la organización? Al menos de los que estamos... Sí. Hola, profe. Yo entré un poquito más tarde a la clase. Sí. Quería saber, o sea, soy el grupo 41 y me tocaba hacer, o sea, presentarlo el jueves que viene, creo, el 4. ¿Cómo quedó eso? Porque estaba escuchando que dijo que el 9... Ah, bueno. Repaso entonces. Perdón, disculpe, entré un poquito más tarde. Ok. La deconstrucción, Analía, se presenta el martes 2, es decir, es el próximo martes. La deconstrucción. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bien. El miércoles 3 y el jueves 4, los elegidos, uno de los cuales sos vos con el grupo 41, Sí. lo presentan en este Zoom sincrónico. ¿Ok? Sí. Corregime, pero en la clase pasada... habíamos quedado que yo era el miércoles. Sí, vos está lo bien. pasabas Lo al tengo jueves. anotado. Pasabas Sí. al jueves, ¿ok? Perdón, listo. al miércoles. No, al miércoles pasaba, sí, al revés. Por eso yo dije que lo hacía el jueves, pero en realidad pasaba el miércoles. Está bien, exacto, sí. Exacto. Entonces, el miércoles, vos, el grupo 1 y el grupo 13 presentan su trabajo. Y Listo, entonces queda así, o sea, como estaba. Listo. Exacto, queda como estaba. Y al martes siguiente, el 9 de marzo, tienen que presentar el análisis comunicacional sobre el trabajo del grupo anterior. Listo, ¿Sí? entonces, listo. Ahí ya me quedó bien. No, bueno, pensé que, o sea, esa parte me había perdido. Gracias. Ningún problema. Y aparte, sáquense todas las dudas. Volvamos todo lo atrás que sea necesario, porque es importante que ustedes estén, que ustedes puedan rendir, en mejores condiciones. Así que no me molesta, Analía, que al contrario, volvamos todo lo que sea necesario. Gracias. Por favor. ¿Alguna duda más que estemos, que tengamos sobre la organización y sobre el final? Estamos objetivamente a 3, 5 clases del final, 5 encuentros, 4 encuentros. Aprovechemos este tiempo.
El grupo, pregunta Luciana por el chat si está presente el grupo 15, que es Carla Milagros Lubari. Bueno, comuníquense entre ustedes. Ahí va. Recuerden esto, que a mí me ha servido. Si no se encuentra en el aula sincrónica, vayan al WhatsApp y ahí está el número de teléfono al cual se pueden comunicar directamente o se pueden comunicar por el grupo. Ahí no tienen excusas los que no están en el aula en este momento, ¿no? Bueno, dicho esto, y esperando cualquier pregunta operativa que se les ocurre o que necesiten, me interesaba en esta clase, bueno, habíamos planteado en esta clase desarrollar la unidad 4. Algo ya hemos visto de la unidad 4, alguna referencia hemos tenido en las primeras clases generales. La unidad 4 en el programa para nosotros, para la cátedra, la definimos así, lo reitero, de los procesos pasivos reproductores a la producción en y de comunicación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para un licenciado en comunicación social, para un profesor en comunicación social, para un técnico en periodismo deportivo, en comunicación popular o lo que sea? ¿Qué significa? Que el planteo que tenemos en la cátedra, y me parece que la totalidad de la carrera o de las carreras, es que la comunicación o la enseñanza de la comunicación implica una instancia o se formaliza cuando uno produce un hecho comunicacional, no solamente cuando lo recibe. Es decir, la profesión implica una instancia concreta de producción, una participación en un medio, una participación, entendiendo medio como puede ser un medio de comunicación tradicional, o una instancia en una red social, o un aula, o la planificación en una organización, esos medios que tenemos y en los cuales ejercemos nuestra profesión o nuestras profesiones y los oficios de nuestras profesiones, esa participación implica, o pretendemos que implique, o proponemos que implique, que no sea la escucha pasiva o la mera reproducción, o solamente reproducir lo que otros nos dicen o ha pasado en el pasado, sino que cada instancia, cada intervención, sea a partir de una producción individual, grupal, colectiva, en donde el conocimiento que yo ponga en circulación sea al menos revisado y vuelto a poner en circulación, no meramente reproducido. Esto que parece una obviedad, no lo es. Si uno se pone a escuchar producciones en los medios de comunicación, o si va a un aula, muchas veces se encuentra con que estamos frente a la repetición de una lección, o a instancias de alguien que en una clase, lo que hace es leerles el libro que a lo mejor hasta él mismo escribió hace 3 años atrás, pero les lee un párrafo, o se lo ha aprendido de memoria y se lo dice nuevamente, sin vincularlo con referencias actuales, contemporáneas, cosa tan vital para nosotros, los comunicadores, o los profes, etcétera, tan vital, es decir, estar en diálogo con el presente, con lo contemporáneo,
Por supuesto con la historia y por supuesto con la perspectiva, que significa pensar futuro. Pero es muy importante, a los efectos de poder producir comunicación, que lo que pongamos en circulación tenga referencias actualizadas, revisadas, y no sean meras reproducciones o repeticiones. Desde esa concepción de comunicador, insisto, cuando digo comunicador, digo profesor, técnico, etc. Desde esa concepción de comunicador, de comunicación, es que decimos, desde metodología, que lo que tenemos que trabajar son posicionamientos, procesos y uso de herramientas metodológicas que tiendan a la producción de comunicación y no a la mera reproducción o a la pasividad. A la actividad y no a la pasividad. Es decir, que cada acto de comunicación no es meramente prender la cámara y decir o repetir lo que yo mismo produje en el pasado, o alguien me dice en el costado, o lo leí en un libro, sino que implica una acción de intervención en comunicación. Una acción que, digamos, reinstala conocimientos, que los hace circular, que los vincula, y que cada vez que se plantea producir comunicación, se hace preguntas sobre ese conocimiento. Es decir, vuelve a la unidad 1, pasar del sujeto de las certezas al sujeto de las preguntas. Es decir, cuando yo voy a un aula a dar una clase sobre comunicación, los que están en el profesorado lo van a hacer como ejercicio de su profesión. Cada vez que voy al aula, yo tengo unas certezas, tengo un conocimiento, sé qué dice el libro que vamos a tratar en esa clase. Pero en ese ir al aula y en ese ir a la clase, es importante que uno se vuelva a hacer preguntas sobre eso que sé y sobre ese libro que voy a compartir con los estudiantes. ¿Por qué es importante que uno se haga preguntas? Bueno, porque el conocimiento es histórico y puede pasar que, así como nos pasó a todos con la ley de la gravedad, pero mucho más con los tiempos sociales, con el devenir histórico, con los cambios tecnológicos, puede pasar que ese conocimiento, aún el de la semana pasada, encuentre hechos históricos que lo falseen, que lo modifiquen, que lo transformen. Entonces, en ese ir a comunicar, a decir, es importante que uno sistemáticamente se haga preguntas sobre eso que va a decir. Esa pregunta tranquilamente puede reforzar lo que uno va a decir, pero a lo mejor nos hace dudar y nos hace buscar otras referencias, otras fuentes, algunas constataciones, revisar lo que parece todo el tiempo claro, es decir, lo que sirve de explicación, para poder explicarlo. ¿Recuerdan aquello que dije al principio que los iba a torturar o saturar, que era que el objetivo de esta asignatura es poder que cada uno tenga la conciencia de que Analía, ¿podés cortar el micrófono? ¿Puede ser? Porque se mete un sonido, me parece. Alguien está escribiendo, ¿no? O está raspando algo. No quiero preguntar qué. Vuelvo al punto. Recuerdan que el planteo de metodología es ver de que todos tengamos de manera muy consciente de que tenemos que explicar lo que habitualmente sirve de explicación. Ese es el objetivo de esta asignatura. Es decir, desnaturalizar lo que la cultura muchas veces ha naturalizado. Pero ha naturalizado, es decir, un día
alguien lo pensó, lo creó y lo produjo a esa verdad. Alguien dijo, yo tengo estas intenciones, tengo este planteo, tengo esta visión del mundo, y por lo tanto defino que las cosas son así. Algunos, por ejemplo, lo hicieron escribiendo un texto. Otros lo hicieron observando la naturaleza y luego compartiendo el resultado de esa observación. Una cosa genera, no sé, la enciclopedia Larousse o Historia de la sexualidad humana, y otra genera la ley de la gravedad. Pero hubo un sujeto, una persona, que estuvo en un tiempo y en un lugar, y desde ese tiempo y desde ese lugar, es decir, en ese contexto histórico, en esas concepciones del mundo que había, en esas prácticas lingüísticas que había, dijo en un momento, che, si una manzana se cae del árbol, a lo mejor la explicación es esta. Es decir, eso que para nosotros es casi la ley de leyes, que es la ley más importante, la ley de la gravedad, que a todos nos sale rápidamente y la entendemos, tuvo un momento histórico y fue una explicación de unos fenómenos que empezaron con Newton. Antes no estaba esa explicación. ¿Existía la gravedad? Sí. Ahora, fue ley, es decir, fue una verdad que tiene validación, y acá lo digo entre comillas, universal, a partir de que Newton no solamente hizo la experimentación, la observó, sino que la comunicó. Y la comunicó de tal manera que la sociedad mundial, a partir de entonces, dice la ley de Newton, la primera de las leyes de Newton, o la ley de la gravedad. Es decir, la identifica con un momento y un sujeto histórico. Es decir, los conocimientos que nosotros vamos a reproducir o a producir siempre tienen un momento histórico que los explica y que los complementa. Ustedes saben, lo hemos usado como ejemplo, la ley de Newton ha sido modificada muchas veces a esta altura. Eso que para nosotros es evidente, si estamos parados y tomamos yo agarro el mouse, digamos, y lo dejo suspendido en el vacío, lo largo, va a caer a una velocidad de 9,8 metros por segundo en una línea directa al centro de la Tierra, y eso explica es la ley de la gravedad. Ahora sabemos a esta altura que en una acción estática, es decir, en un sujeto que no se mueve. Ahora, años después, vino otro físico y dijo, pero si uno de los dos, el que mira y el que produce el hecho, está en movimiento, o ni hablar si los dos están en movimiento, lo que yo voy a ver no es una recta, sino puede ser una parábola, o puede ser una línea recta en horizontal, si va a más velocidad que la luz, que es lo que yo veo. Yo veo luz. Veo energía, veo luz. Si fuera a más de 300.000 kilómetros por segundo, yo no vería una parábola, sino vería una línea recta horizontal. Y esto que relativiza la ley de la gravedad se llama la ley de la relatividad, o compone la teoría de la relatividad, que la hizo Einstein 400 años después de Newton. Es decir, aquella ley que era la verdad, que explicaba el mundo, la ley de la gravedad, bueno, es histórica porque
vale desde un momento hacia adelante. Después tiene otro hito histórico que empieza a ser relativa en otro momento de la historia, y también depende de las condiciones del que mira o del que produce, las condiciones de estabilidad, las condiciones de movimiento, etc. Mucho más, si esto pasa en el campo de la física, con un experimento que es tan simple en su tremenda complejidad, pero es tan simple, todos nosotros lo terminamos entendiendo. La ley de la gravedad es absolutamente fácil de explicar en el nivel inicial, en los jardines de infantes, con grados de complejidad que después se complejizan hasta llegar a ser doctor en física. Pero si esto que es tan simple, tan visiblemente simple, tan fácilmente comprobable, es histórico y es geográfico, es decir, está en una porción de la historia y está en un lugar preciso del mundo, imaginémonos con los que son hechos, con los hechos y con los datos que nosotros trabajamos, en donde las leyes son mucho más difíciles. Recuerdan que las leyes es esa afirmación que sirve para definir o un comportamiento social, para determinarlo y para definirlo para todos. Una ley, la ley sobre el asesinato premeditado, es una definición que nos ajusta a todos y que si la incumplimos, la sociedad nos puede aplicar el castigo o la repercusión que la misma ley dice. Pero también están las leyes físicas, que lo que las transforma en leyes es la validez universal. La ley de la gravedad sirve lo mismo para China que para Argentina, que para Tanganica. Ahora bien, también sabemos, porque la teoría de la relatividad y sus propuestas complejas le pusieron otras variables a la aplicación de la ley. Y dijeron, bueno, pero si estamos en la cima del Everest, que es el monte más alto de la Tierra, o si estamos en las profundidades marinas, hay una variable que se llama presión y que la presión determina la efectividad y la velocidad de caída del cuerpo suspendido en el vacío. Y también hay aplicaciones, variables, en lo que se llaman las leyes sociales, históricas. ¿Por qué? Porque el asesinato premeditado tendrá variaciones. Se verá la premeditación, se verá la espontaneidad del acto, etc. Y eso caracteriza la ley, explica la ley, la complementa. Pero esto que son leyes, como han sido datos históricos y hechos históricos, así como lo han sido, se pueden cambiar o se pueden transformar en el desarrollo. Hay leyes que han quedado en desuso, leyes sociales, punitivas, económicas, pero también leyes físicas. Han quedado en desuso, no explican, o nosotros mismos no las usamos para explicar lo que habitualmente sirve de explicación. Quiero decir con esto que ese material con el cual nosotros trabajamos, que son los datos, que son las noticias, que son los contenidos educativos, que son las explicaciones históricas, la propuesta es que nosotros seamos activos en la relación con ellos, no pasivos, reproductores, sino activos. Es decir, que cuando lo tomemos y estemos dispuestos a reproducirlo en un aula, explicar una situación, nos hagamos una pregunta. Una pregunta es, ¿está bien lo que estoy diciendo? ¿Está bien la referencia? ¿Lo explica bien?
Y es una pregunta corta y de respuesta corta, o muy larga, o muy compleja. Pero uno puede decir que sí, sí, está bien. Ese hecho de pasar del sujeto de las certezas al sujeto de las preguntas nos transforma y es lo necesario para que uno no reproduzca y no sea pasivo, sino que esté produciendo el conocimiento que pone en circulación. Y eso es una característica de los comunicadores. Es una responsabilidad de los comunicadores, es un derecho de los comunicadores, y es una condición que nos distingue de otras concepciones de comunicación. Es decir, la enseñanza de la comunicación, la producción de comunicación, también tiene ideología, también tiene historia, también tiene adherencias y discusiones. Y tiene identidades. Identidades que pueden ser, que tienen variables las identidades. Puede ser la identidad individual. Y esa identidad individual puede ser la identidad individual psicológica. O puede ser la identidad individual pública o colectiva. O la del sujeto profesional o la del sujeto social. Es decir, las identidades, ustedes saben, algunos de ustedes a lo mejor han estudiado o han leído, algunos de ustedes a lo mejor han ido a terapia, han estudiado o han leído cuestiones sobre psicología, a lo mejor algunos de ustedes han ido a terapia, a lo mejor alguno de ustedes ha hablado con un amigo y ha entendido el punto de vista del otro sobre lo que sobre mí opina, y todas esas cosas son componentes de una misma identidad, pero que muchas veces nos explican de formas diferentes. Y algunas veces no tenemos conciencia sobre, por ejemplo, nuestra identidad psicológica profunda. A lo mejor tenemos unas prácticas que para entenderlas necesitamos la ayuda de un profesional, o tenemos que dialogarlas con alguien, o cotejar con algo. Entonces, aún la identidad individual tiene facetas, tiene variables. Pero después también hay una identidad grupal. Y esa identidad grupal ya es en relación al grupo. ¿Cómo me relaciono? ¿Qué temas son recurrentes en ese grupo? ¿Por qué es un grupo? ¿Es un grupo familiar? ¿Es un grupo de los que vamos a jugar al pádel? ¿Es un grupo de hinchas de Boca? ¿Es un grupo de estudio para una materia? Esa identidad se compone, por supuesto, de las identidades individuales, pero es la suma de las identidades. Y ahí uno podría decir, este sujeto es Carlos Giordano, que también es parte de los docentes de la Facultad de Periodismo. Y esa segunda identidad es diferente a la individual. Está agregada con otros. Y después hay una identidad colectiva también. Y después puede haber una identidad humana, o total, o global. No podría decir que una identidad global o humana hace que los sujetos sean de determinada manera. Y nosotros mismos, así como sujetos individuales, en esa identidad humana y global, o en la grupal, somos también otras cosas. Bien, dicho esto, si la identidad individual, si la grupal, si la colectiva, representa diferentes cosas, ¿cómo no va a ser diferente la verdad que digan cada una de estas identidades? ¿Cómo no va a tener matices? Ahora, si tiene matices, lo importante para un comunicador
es que diga desde dónde lo dice, cómo lo dice, cuál es su ideología. No digo que uno ande repitiendo como un loco, che, yo soy esto, antes de decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahora bien, es importante que, no es importante, hay comunicación profunda, humana, transformadora, si efectivamente yo considero al otro y el otro me considera a mí. ¿Qué es considerar? Bueno, reconocer las identidades. Esto es lo que explica, es la base sobre la cual nos paramos para decir que un comunicador, desde metodología, parado en su función de expresar el conocimiento y los caminos por el cual llegó a él, esta es la base sobre la cual partimos y sobre la cual proponemos llegar. Hay comunicación si hay producción de sentido. Y esa producción de sentido, si es comunicacional, transforma a todos los sujetos y objetos en el proceso. No transforma solo al otro, sino también a mí, que emito, que digo, que inicio el circuito de comunicación. En general, muchas veces, y porque digo que estas cuestiones parecen obvias, pero no lo son, la inmensa mayoría de las expresiones lingüísticas, de las prácticas, de la docencia, nos expresamos así: doy clase, les enseño. Soy profesor de matemática y lo que ustedes tienen que terminar sabiendo es sumar y restar. Estas enunciaciones revelan que lo que estoy proponiendo es que cambien ustedes. No estoy postulando que en este intercambio también voy a cambiar yo. Quizás sea obvio y quizás los esté aburriendo, pero para mí es central esto. Es central. Cómo uno se pone frente al otro. Si se pone para transformarlo, porque está equivocado, porque no sabe, porque está haciendo cosas que están mal, o si estamos en una situación en la cual los dos somos responsables de producir una transformación sobre algún tema, sobre alguna práctica, sobre algún estado del conocimiento. Es decir, si yo me permito preguntarme sobre mis certezas. Y la respuesta, elaborarla, no solamente por una reflexión intraindividual, sino también por el uso de herramientas, por la vinculación con otros que saben y por lo tanto son autoridades, con instrumentos que tienen algo de información importante. Entonces voy a un libro, tomo una clase, me formo de tal manera, o experimento, o trato de experimentar, o de transformar una ley física para ver qué pasa. Si yo agarro agua y se la tiro a una planta. Esa acción que ya a esta altura, por supuesto, es una acción, parece natural. Nosotros no reflexionamos sobre tirarle agua o no a una planta. Sabemos cómo tirarle. Ahora, ¿cuándo? Un día aprendimos cuánta agua hay que tirarle. Un día alguien nos dijo, un día alguien lo miramos, un día hicimos una analogía entre la muerte por ahogo y la vida en dosis justas. Hicimos una analogía. Entonces, todo ese conocimiento lo sintetizamos en tirarle agua a una planta.
ese movimiento, que es un movimiento cotidiano del conocimiento de la experiencia, etcétera, para nosotros, en tanto comunicadores, necesita un paso más, que es esa pregunta que yo me hago sobre la certeza. Esa explicación que hago sobre lo que sirve de explicación. Que me la hago a mí mismo, se lo digo a otros. Bien. Esto es la unidad 4. Es decir, esto es la síntesis de la unidad 4. Esto de cómo uno debe superar la instancia cultural que nos han enseñado y con la cual se ha armado un estado de cosas, que es, sean pasivos y reproduzcan. Hay una verdad que es, y por lo tanto, ustedes no se deben preguntar sobre esa verdad, deben reproducirla. Eso es una concepción del conocimiento dogmático. Que el conocimiento dogmático lo que hace es reproducir una verdad que alguien definió en algún momento y que una sociedad le dio validez. Recuerda, no es suficiente con que alguien haya dicho, Dios me dio esto, que es un libro y que estaba escrito en piedra, y que a partir de ahora son las leyes que nos van a regir como comunidad. No, tiene que haber una legitimación de ese que dijo que vio a Dios, que escuchó a Dios y que bajó con las tablas. La legitimación, sin duda, es una legitimación histórica. Es un pueblo que dice, sí, Moncholo habló con Dios y le dio la verdad. Y a partir de ahí nos tenemos que empezar a regir por esas leyes. Y algunos de nosotros no solamente nos vamos a regir por esas leyes, sino que vamos a agarrar una copia de esa piedra, de esas leyes escritas en piedra, y la vamos a ir a otros lugares para convencer a otros. Todas las religiones, es decir, todos los procesos de religiosidad tienen la misma legitimación de verdad. Hay un sujeto que en algún momento alcanza el estatus de divinidad, es decir, está más allá de la humanidad, y en algún momento nos dice qué hacer o qué se debe hacer. Y hay una sociedad histórica que en un momento empieza a traducir eso en una cuestión institucional social, y la transforma en una religión. No es lo mismo el catolicismo que el budismo, que el hinduismo, etc. Ahora, tienen un mismo procedimiento. Ese procedimiento, en epistemología, se llama conocimiento dogmático. Es decir, se instaura un dogma y se lo reproduce sin discusión. Cuando hay discusión sobre el dogma, hay cismas, hay rupturas. Y los cismas y las rupturas son porque la historia le entra al conocimiento dogmático. La historia, la ubicación. Alguien dice, discúlpeme, pero eso que usted está diciendo, ¿le puedo preguntar algo más? Puedo traer este ejemplo histórico porque a mí me parece que ahí hay una inconsistencia. Hay un ejemplo histórico, el de Galileo Galilei. La Tierra era el centro del universo. Y eso estaba dicho en el marco de muchas religiones. Y era un conocimiento que se reproducía. Ya no estamos en la época de que las tortugas sostenían el mundo o el terraplanismo. Pero estamos en un momento histórico, allá por el medioevo, en donde se decía, no,
cómo esto que creó Dios no va a ser el centro del universo. Y aparte, mirábamos y las cosas no se movían. Entonces éramos el centro del universo. Y aparece en ese momento no tanto, pero luego un científico de una de las regiones de lo que luego fue Italia, y empezó a mirar y a hacer cálculos, mirar por un pequeño telescopio y hacer cálculos. Y a decir, che, pero si la sombra va así, así, ¿por qué? Ah, es el Sol que se mueve. Ah, no somos nosotros. Pero sin embargo, haciendo este cálculo, viendo los planetas, hizo una operación bastante simple, un experimento bastante simple, y dijo, miren, me parece que no somos el centro del universo, que giramos alrededor de lo que es el centro del universo, que es el Sol. Y esa ruptura histórica de cuando Galileo lo dice, durante muchísimo tiempo, ese descubrimiento, esa nueva explicación sobre lo que servía de explicación, no fue social. Porque a Galileo, por decir eso, y por insistir en comunicarlo, lo mandaron a una mazmorra. Ahora, esa duda de Galileo empezó a hacer dudar a otros sobre la certeza. Entonces, eso empezó a transformarse socialmente. Dicen que cuando Galileo está a punto de morir, ya había firmado todos los documentos diciendo que la Tierra era el centro de la Tierra, perdón, el centro del universo. Digamos, ya había abjurado de su conocimiento, porque cada vez que lo decía le recibía un correctivo, ¿no? Él, la familia, los descendientes, etc. Pero al final, ya entregado, ya dijo, eppur si muove. Sin embargo, dicen, se mueve, pero se mueve. Eppur si muove, ¿no? Es una frase extraordinaria porque es de una síntesis, de una belleza sobre la verdad extraordinaria. Bueno, y eso produjo cismas, rupturas en el conocimiento dogmático. Se le metió la historia al conocimiento dogmático. Paro acá con el conocimiento dogmático porque el conocimiento dogmático es válido en un cuerpo de referencias. Explica cosas que ni siquiera el conocimiento científico explica. El conocimiento científico lo que hace es hacer afirmaciones provisorias, que como la ley de la gravedad pueden valer durante mucho tiempo, en muchos lugares, y puede seguir teniendo validez parcial aún hoy, pero que es pasible de ser falsado, que es pasible de ser no verificado, que es pasible de ser cambiado ese conocimiento. Y a muchos de los seres humanos, esa incerteza le provoca demasiada duda. Entonces va a buscar verdades inmanentes, verdades más duraderas. Entonces el conocimiento dogmático, en muchísimos casos, ayuda a calmar y a vivir procesos históricos desde otra perspectiva. Es válido. Así como es válido el conocimiento experiencial. Por supuesto. Mirá, vos me decís que las cosas son así en general, pero para cruzar este arroyo, yo nunca me ahogué si me persigno antes. Nunca. Si me encomiendo a Tutatis o a Thor. Nunca me ahogué. Entonces, mirá, es cierto que vos me decís que no me ahogo porque aprendí a nadar o porque voy por las piedras, pero a mí la certeza me la da persignarme.
Y esto es válido. A ver, las creencias no explican el funcionamiento de las leyes físicas ni de las leyes históricas, pero sí nos dan tranquilidad para cruzar el río y a lo mejor conquistar otro país o liberar otro país. Pero me persigno, me encomiendo a Dios, llevo a la Virgen al lado. Usen los ejemplos religiosos que quieran, pero componen. Ahora, en el campo en que estamos trabajando, la duda, la pregunta, es el elemento esencial. Es el que compone todos los experimentos. Es el que organiza y le da utilidad a todas las herramientas. ¿Qué hace uno cuando pregunta en una entrevista? Y bueno, verifica certezas propias. Uno cuando pregunta, algo sabe. Siempre. Uno no le hace una pregunta a un sujeto que no sabe nada sobre él. Aún la pregunta de ¿quién es usted? Aún esa pregunta tiene una certeza. Me va a entender en castellano. Va a poder reconocer su identidad y transmitírmela. Aún esa pregunta, que parece que uno no sabe nada sobre el que le está preguntando, implica un conocimiento previo. Implica una situación en una cultura y en un momento histórico. Por supuesto, si yo sé quién es él y sé para qué viene, le podría hacer otras preguntas. O sé que sabe. Uno muchas veces, en el ejercicio de las prácticas periodísticas, dice, che, necesitamos una nota sobre la apertura de los cines. Y bueno, salgo como periodista y a lo mejor me voy a ver a la familia Harari de acá de La Plata, que son los dueños de las salas de cine. O a lo mejor voy a ver a un crítico de cine que conozco, o a un profesor de comunicación audiovisual, o a unos amigos que yo sé que iban siempre al cine. Es decir, ese conocimiento previo me permite a mí elaborar preguntas pertinentes. Y en algunos casos, a lo mejor, elaboro una pregunta. Me encuentro con él, le hago una entrevista. Y en otros, a lo mejor, con la pregunta tácita en mi cabeza, digo, a mí me parece que, a pesar de que se abran los cines, las primeras funciones no van a estar llenas, no va a explotar, porque va a estar cruzado con el temor a la pandemia. Entonces voy y observo, me pongo en la vereda de enfrente, o voy y miro la cartelera, o voy y miro el lugar de donde se sacan las entradas, o saco las entradas y voy al cine. Y eso difiere de la observación no participante de la observación participante, que son dos herramientas metodológicas. Pero el sustrato es que a lo que me sirve de explicación, a lo que podría reproducir tranquilamente, yo me hago una pregunta que me lleva a que la producción de conocimiento y la transmisión de ese conocimiento, entre comillas, transforme al otro. Se produzca comunicación en estos términos. Hago un paréntesis acá porque hace un montón Franco hizo la pregunta, yo le dije, decímela de nuevo, y no se la respondí. Vuelvo atrás. Ahora retomamos el tema de reproducción-producción. Franco pregunta que si es necesario, pongámoslo así, yo no necesito nada, es necesario que mencione las fuentes que utilicé para investigar sobre el periódico de la nota en la deconstrucción.
No, no es necesario, es interesante. Es enriquecedor. Es decir, si vos nos decís desde qué referencias haces el análisis para la deconstrucción, nosotros entendemos mejor los alcances de la deconstrucción. Porque la deconstrucción, lo único que tiene, es decir, la única necesidad de fuentes que tiene la deconstrucción es el producto en sí. Es decir, todos nosotros, viendo el Excel que hemos compartido, sabemos cuál es la fuente de conocimiento de lo que va a hacer Franco en la deconstrucción. Tiene un producto comunicacional, esa es la fuente. Sabemos cómo y a partir de qué va a analizar las fuentes. Todos tenemos la misma grilla. Entonces, nosotros podríamos hacer, como va a hacer Franco, la misma deconstrucción. Es decir, tenemos un producto comunicacional que a lo mejor lo tomamos también nosotros y tenemos una grilla con la cual lo vamos a analizar. Pero lo que pregunta Franco es, si yo te entiendo, Franco, si te entiendo bien, lo que pregunta es, pero yo tengo unas fuentes, tengo un planteo desde dónde analizar esta nota sobre el periódico para hacer la deconstrucción. Tengo algunos ejemplos para hacerlo. En tanto, fuentes para el investigador. Ahora, si son ejemplos anteriores de notas periodísticas, eso ya no es fuente tuya. Eso es antecedente del producto. ¿Se entiende el matiz? ¿La diferencia? Una cosa es la fuente con la cual yo produzco conocimiento. Y otra cosa es el antecedente del producto comunicacional que yo estoy deconstruyendo. Ese antecedente, recuerden, si sucedió antes, temáticamente o metodológicamente. Sí, Leonardo. Yo elegí una fotografía de Perón con el grupo de Cine Liberación en Puerta de Hierro, año 71, y cuando yo la propuse, tenía una fotografía, ¿no? Y sobre esa fotografía yo me había hecho una idea, Bueno, ahora encontré de más o menos el mismo encuadre, pero sí estoy seguro que es de la misma serie, o sea, de la misma retahíla de disparos, hay más de una foto que de alguna manera abona o complejiza lo que yo quería expresar a partir de este desmonte, ¿no? O sea que ya no tengo un objeto, sino que tengo dos, o tengo en todo caso la retahíla de fotos, si pudiera encontrar más. Estoy seguro que en el disparo capaz que hay 3, 4, ¿no? Pero quiero decir, ¿es antecedente o es parte del producto comunicacional? Decime vos. Es decir, Bien. Si vas a analizar la foto 1, si vas a analizar la foto 2, o si vas a analizar la retahíla, la serie. Las voy a contrastar seguro, No, digamos, o sea... Por eso, contrastar y comparar y todo eso, seguro. Ahora, ¿sobre qué vas a hablar? Sobre la serie, porque eso caracteriza hasta el autor, que hizo una serie y no solamente una fotografía, o vas a analizar solamente una de esas dos fotografías, de las cuales, si tomás la segunda, la primera es antecedente. Ahora, si tomás la primera, la segunda no existe. Porque vos decidís tomar esa fotografía. Y es antecedente aquello que sucedió antes. Entonces,
decime vos, ¿qué vas a analizar? Y ahí yo te puedo decir, mirá, si vas a analizar la segunda, la primera es antecedente. Si vas a analizar la primera, la segunda no es antecedente. Si vas a analizar la serie, los antecedentes son otros. Pueden ser los que sacó ese mismo fotógrafo, pueden ser los que antecedentes de fotografías de líderes mundiales, de tal, qué sé yo, un antecedente de esa fotografía podría ser la foto del Che que sacó el fotógrafo cubano Corda. ¿Por qué? Porque sucedió antes. Eso fue en el 67, creo, ¿no? O en el 63. Y esta es en el 71. Eso, y uno dice, perdón, y uno dice, Sí. es antecedente porque es un antecedente temático. Porque yo lo que defino es que estoy analizando una fotografía de un líder político, en determinada cuestión. O decís, no, mi análisis no es la fotografía de un líder político. Estoy analizando una fotografía de un hecho histórico, que es que unos cineastas que producen luego una película de determinadas características, se sacan con un líder político. Y ahí la foto del Che de Corda no es antecedente. ¿Se entiende? Bien. Planteo lo siguiente, ¿no? Sospecho que tiene que ver, obviamente, con la investigación por delante, pero la fotografía más difundida, ¿sí? Y en la cual yo me basé, la cual yo me apropié, ¿sí? Es X, ¿sí? Más luego sucedieron que aparecieron otras, con el mismo encuadre, evidentemente el mismo fotógrafo, evidentemente el mismo rollo, que tiene una gestualidad distinta. Ahora, en principio, creo bastante difícil suponer cuál fue antes y cuál fue después, ¿no? De las fotografías. En una alguien dijo sonrían y en la otra nadie dijo nada y quedó muy interesante. Porque delata de alguna manera la tensión de ese momento que probablemente no tenga nada que ver con la simulación de felicidad que tienen las fotografías que están forzadas para sonreír, ¿no? Yo no sé cuál es el primero y cuál es el segundo, ¿sí? Probablemente no lo descubra, ¿sí? Pero sí siento que se me convierte en parte del asunto. De acuerdo. ¿Qué te puedo aportar en eso? Y es que si en tu análisis y en tu definición de cuál es el tema de análisis, ¿qué voy a analizar en esto de fotografía de líderes mundiales o fotografía de cineastas con líderes mundiales, que son dos temas diferentes, o fotografía de hechos históricos, que es diferente, en la cual aparecen líderes políticos, pero son todos temas diferentes? ¿Es importante cuál fue primera y cuál fue segunda? Pareciera que no. Salvo que tu tema sea el encuadre de los fotógrafos de las situaciones históricas. O la acción del fotógrafo en la determinación de lo que suceda dentro del plano. Lo que acabas de decir. Sonrían, che. La primera salieron todos con cara de circunstancia, ¿no? Sonrían. Si tu tema es analizar la intervención del autor fotográfico, es importante saber cuál fue primera y cuál fue segunda. Y eso lo transforma en antecedente. Pero para no volverte loco, yo no me preocuparía por mencionar el antecedente de la foto 2 sobre la foto 1. Lo mismo lo que pregunta por acá Luciana, dice, en el chat dice, y si en el momento que salía la foto estaban transmitiendo en televisión ese mismo hecho, ¿la imagen televisiva sería antecedente o no? La verdad es que son simultáneas. Sí. ¿Ok? Digamos, no, y el concepto de antecedente no es solamente que esté antes en el tiempo, sino que sea pertinente y que contribuya al análisis. Uno podría decir, bueno, está analizando Leonardo la foto, ¿no? Entonces, había también transmisión televisiva. Esto es dato de contexto, ¿ok?
¿Por qué? Porque seguramente con lo que pasa con los camarógrafos audiovisuales y los fotógrafos, es que los camarógrafos audiovisuales se hinchan soberanamente las pelotas cuando los fotógrafos dicen quédense ahí, sonrían. ¿Por qué? Porque el camarógrafo audiovisual lo que necesita es continuidad y el fotógrafo lo que necesita es armar, encuadrar, determinar o captar el momento específico, ¿no? Según sea seguidor de Cartier-Bresson, según de Sebastián Salgado o de, qué sé yo, quién más, o de Frank Capra. Si intervengo o no intervengo en la realidad, en la imagen y todo lo demás. Entonces, desde esa perspectiva, la verdad es que esto que preguntaba Luciana no termina de conformar un antecedente, ni la fotografía del film, de la transmisión televisiva, ni la transmisión televisiva de la fotografía. Ahora bien, si de esa fotografía, si esa fotografía generara que luego se produce una película sobre esa circunstancia histórica y se muestra cómo Getino y Solanas y Vallejos piden la entrevista a Perón, cómo negocian con López Rega, cómo llegan a Puerta de Hierro ese día, el día anterior y le dicen que no, que el general está mal, o que está rezando a Horus, que era un dios egipcio que López Rega le decía que tenía que orar, y hacemos una película, ahí la fotografía es un antecedente sine qua non de la película. Es el antecedente. ¿Por qué? Porque el director de la película toma ese antecedente y produce una nueva explicación, que es poner esa fotografía en el contexto de cómo se produjo o tratar de ficcionalizar el documento, ficcionalizarlo en el sentido de historizar lo que a lo mejor una entrevista a Solanas que contó estos hechos y que yo los leí, lo ficcionaliza. La foto cobra jerarquía de disparador, lógicamente, ¿no? En este caso, claro. Pero sí, por eso mismo, es un antecedente, en este caso temático, porque alguien preguntaba en el chat, no entiendo la diferencia entre antecedente tecnológico y temático. Lo voy a explicar con sus propias palabras, digamos. Primero, recuerden, ese antecedente se sucedió antes de lo que estamos analizando. Y segunda cuestión, ¿a qué consideramos antecedentes? Aquellas cosas que sucedieron antes sobre el mismo tema o de la misma manera, utilizando las mismas herramientas metodológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Usando el ejemplo de la fotografía de Leonardo. La fotografía del Che es un antecedente metodológico que se puede transformar en antecedente temático, pero es metodológico. Es una acción de un reportero gráfico que saca la foto y aparte hasta usa película en blanco y negro. Y el encuadre es un encuadre que por supuesto, lo pone, creo que es un plano abierto, ¿no? Un plano, creo que le llega hasta las rodillas, ¿no? A Perón, a Getino, a Solana y a Vallejo. Esto es pura memoria, digamos, así que le puedo estar errando. Y el encuadre de Korda es un plano pecho cerrado, ¿no? Porque ahí hay una distinción. ¿Saben de qué fotografía estoy hablando? De la del Che con la boina mirando a la izquierda. La de la remera. La de la remera, claro. Bueno, en Korda hay también una retaíla, ¿eh? Sí, sí. Digo, no es la única, no es una sola. No, es fabuloso esa retaíla. Porque aparte, es fabuloso Korda explicando por qué la eligió. Es fabuloso. Que no tiene nada que ver con lo que suponemos. Pero bueno. No, seguro. Pero es para buscarla, ¿eh? A aquello que le interese eso es extraordinario.
Pero en principio es antecedente metodológico, porque usé una tecnología que era una cámara, utilicé un registro que es el fotográfico, utilicé un registro fotográfico que intenta transformar eso en documento, por lo tanto es documental, no es testimonial, es documental, etc. Entonces es metodológico. Ahora, ¿en qué lugar se transformaría en temático? En que fuera que el tema que define Leonardo, porque él es el que define en la deconstrucción sobre qué tema, de qué tema trata el producto comunicacional que toma, si el tema